Imagina el silencio de las montañas del Himalaya. El aire helado corta la piel, y cada paso sobre la nieve suena como un eco perdido entre los picos infinitos. Los aldeanos de las alturas hablan de un ser que camina entre las tormentas, cubierto de pelo blanco, con pasos tan grandes que ningún hombre podría imitarlos. Lo llaman el Yeti. Durante siglos, este nombre ha despertado miedo, respeto y curiosidad. Un ser que parece pertenecer más al reino de los espíritus que al de los animales. Algunos dicen haberlo visto al amanecer, cuando la neblina aún cubre los valles y el sol apenas toca las cumbres nevadas. Una figura enorme, moviéndose con lentitud, observando desde la distancia, como si custodiara un secreto demasiado antiguo para ser comprendido por el hombre. Los monjes tibetanos cuentan leyendas que hablan de guardianes de las montañas, criaturas enviadas por los dioses para proteger los lugares sagrados del mundo. Para otros, el Yeti es simplemente un mito, una invención creada para explicar lo inexplicable, para dar forma al miedo que todos sentimos cuando miramos hacia lo desconocido. Pero, ¿qué ocurre cuando la línea entre mito y realidad comienza a desvanecerse? Cuando exploradores, soldados y montañistas de distintas partes del mundo aseguran haber visto huellas gigantescas impresas en la nieve, huellas imposibles de explicar. El misterio se hace más profundo. ¿Podría el Yeti ser un vestigio de una especie antigua, sobreviviente de un pasado que creíamos extinto? ¿O solo una sombra creada por la mente humana, moldeada por el frío, la soledad y la fe? Lo cierto es que el Yeti, también llamado el abominable hombre de las nieves, no es solo una leyenda local. Es un fenómeno global, un símbolo del misterio que aún guarda la naturaleza. Y en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, esta historia nos recuerda algo esencial. Todavía existen rincones donde la ciencia no tiene todas las respuestas. Acompáñame a descubrir la verdad detrás del mito, a subir las montañas donde el viento habla con los dioses, y donde las huellas del Yeti tal vez aún permanezcan, ocultas bajo la nieve eterna. ¿Y si el Yeti realmente existe? Esa es la pregunta que ha intrigado a exploradores, científicos y aventureros durante más de un siglo. Porque cada vez que el misterio parece resolverse, aparece una nueva historia, una nueva huella, una nueva fotografía que reaviva la duda. En los monasterios del Tíbet, los monjes aún conservan antiguos textos donde se mencionan a los Migo, los hombres salvajes de las nieves, criaturas que no son humanas, pero tampoco bestias. Seres intermedios, con conciencia y fuerza sobrenatural. Algunos viajeros que han llegado hasta los pueblos más altos aseguran haber escuchado tambores en la noche, como si algo enorme se moviera más allá de las aldeas, observando, esperando. La curiosidad humana nunca se ha detenido ante el miedo. En 1951, un explorador británico llamado Eric Shipton fotografió unas huellas gigantes en el hielo del Himalaya. Aquellas imágenes se hicieron virales mucho antes de que existiera Internet. Todo el mundo hablaba del Yeti, y los periódicos lo llamaron el monstruo de las nieves. Desde entonces, decenas de expediciones han tratado de encontrarlo. Todas regresaron con más preguntas que respuestas. Los testimonios se acumulan. Alpinistas que oyeron gritos inhumanos durante la noche, soldados que vieron figuras caminando entre tormentas, aldeanos que juraron ver a un ser cubierto de pelo blanco, con ojos rojizos brillando en la oscuridad. Cada historia distinta, pero todas con el mismo hilo común. Una presencia imposible de explicar. ¿Podría tratarse de un simple oso? Algunos científicos lo creen. Sin embargo, las huellas halladas muchas veces no coinciden con las de ningún animal conocido, ni siquiera con las de un humano. Son más grandes, más anchas, como si pertenecieran a un ser de otro tiempo. La línea entre mito y realidad se vuelve cada vez más delgada. El Yeti parece moverse entre ambas, escapando de toda explicación. Tal vez no sea una criatura física, sino una manifestación de algo más antiguo. El miedo colectivo, la necesidad de creer en lo oculto, en aquello que da sentido a lo desconocido. Pero mientras las cámaras capturan sombras y los testimonios siguen creciendo, una pregunta persiste. ¿Estamos realmente preparados para aceptar su existencia si algún día se presenta ante nosotros? Porque si el Yeti es real, ¿qué más podría estar esperando, oculto, en las montañas del mundo? Las primeras historias del Yeti se remontan a siglos atrás, mucho antes de que los exploradores europeos pisaran el Himalaya. En las antiguas tradiciones del Tíbet y Nepal, el Yeti era conocido como Meto Kangmi, que significa el hombre salvaje de las nieves. No era considerado una amenaza, sino un espíritu guardián, protector de las montañas sagradas y los valles escondidos donde los dioses dormían. Los monjes budistas hablaban de él como una presencia espiritual, una manifestación de la naturaleza misma.
Decían que aparecía solo ante aquellos que se acercaban con respeto o ante los que profanaban los lugares sagrados. En su cultura, el Yeti no era una criatura monstruosa, sino un recordatorio viviente de que hay límites que el ser humano no debe cruzar. Sin embargo, el mito cambió cuando los primeros exploradores occidentales comenzaron a escuchar esas historias. Durante el siglo XIX, los colonizadores británicos que recorrían el Himalaya llevaron las leyendas del Yeti a Europa, y allí nació la imagen moderna del abominable hombre de las nieves. Pronto, el Yeti dejó de ser un guardián espiritual para convertirse en una bestia misteriosa que habitaba entre las nieblas y las tormentas. En la década de 1920, las primeras expediciones británicas al monte Everest reportaron huellas gigantes en la nieve. Estas marcas, perfectamente delineadas, no coincidían con las de ningún animal conocido. Desde entonces, el Yeti se volvió un tema recurrente en la prensa y en los círculos científicos. Algunos afirmaban que se trataba de una especie desconocida de primate, otros de un simple error de interpretación causado por la nieve derretida. Pero las pruebas no desaparecieron. En los años 50, varias expediciones internacionales regresaron del Himalaya con supuestos cabellos y fragmentos de piel. En 1953, durante la famosa expedición que llevó a Sir Edmund Hillary a la cima del Everest, también se mencionaron rastros sospechosos y relatos de los pobladores locales. A medida que pasaban las décadas, el mito del Yeti se fortalecía, evolucionando con cada generación. Se convirtió en parte del imaginario colectivo del mundo, símbolo de lo inalcanzable y de los misterios que aún resisten al conocimiento humano. En las aldeas de Nepal, todavía hoy se narran historias alrededor del fuego. Cuentos de viajeros que desaparecieron, de ojos que observan desde la ventisca, de rugidos que rompen el silencio eterno de las montañas. Quizás la verdad no esté en los laboratorios ni en los mapas, sino en la conexión ancestral entre el hombre y la naturaleza. Tal vez el Yeti sea, al final, el reflejo de nuestro deseo de creer que el mundo aún guarda secretos por descubrir. Durante el siglo XX, el mito del Yeti dejó de ser solo una leyenda para convertirse en un desafío científico. Biólogos, antropólogos y zoólogos comenzaron a preguntarse si detrás de los relatos podría esconderse una especie real, aún no clasificada por la ciencia moderna. ¿Podría existir en el Himalaya un primate desconocido, una reliquia viviente de la prehistoria? En 1951, el explorador británico Eric Shipton tomó una de las fotografías más famosas de la historia del misterio, una enorme huella en la nieve, con 5 dedos claramente visibles y un tamaño que superaba cualquier pisada humana. La imagen recorrió el mundo y despertó una fiebre de expediciones científicas. Investigadores de universidades, museos y sociedades geográficas comenzaron a viajar a Nepal y al Tíbet en busca de pruebas físicas. En 1959, el zoólogo Bernard Heuvelmans, conocido como el padre de la criptozoología, propuso que el Yeti podría ser un descendiente del Gigantopithecus blacki, un simio gigante que vivió en Asia hace más de 300.000 años. Este primate, de hasta 3 metros de altura, desapareció según los registros fósiles, pero algunos teóricos creen que pequeños grupos pudieron sobrevivir en regiones remotas del Himalaya, aislados del resto del mundo. En las décadas siguientes, los científicos comenzaron a analizar muestras biológicas atribuidas al Yeti, cabellos, pieles, huesos e incluso heces. Sin embargo, la mayoría de estos fragmentos resultaron pertenecer a osos, yaks o cabras montesas. Aún así, algunos estudios recientes han revelado datos intrigantes. En 2017, un equipo liderado por la genetista Charlotte Lindqvist analizó ADN de supuestos restos del Yeti y descubrió una sorprendente coincidencia con una subespecie desconocida de oso del Himalaya. Esto sugiere que el origen de la leyenda podría estar relacionado con un animal real, poderoso y esquivo. Pero no todos los científicos están convencidos de que la historia termine ahí. Algunos sostienen que la ciencia actual todavía no ha explorado completamente las regiones más remotas del Himalaya. Las altitudes extremas, el clima impredecible y la inaccesibilidad del terreno hacen que grandes zonas permanezcan prácticamente inexploradas. Y donde la ciencia no ha llegado, los mitos siguen respirando. El Yeti, más allá de los análisis y las teorías, representa un misterio vivo, una frontera entre lo tangible y lo imaginario. La ciencia puede intentar explicarlo con datos y ADN, pero el corazón humano busca algo más: la emoción de lo desconocido, la posibilidad de que en algún rincón del mundo aún habite una criatura que desafía la razón. Y si el Yeti no fuese solo una sombra en la nieve,
sino la prueba de que la naturaleza todavía guarda secretos que no comprendemos? El Yeti ha sido, durante siglos, más que una simple leyenda. Es una ventana abierta hacia lo desconocido, un símbolo del misterio que aún late en los rincones más inexplorados del planeta. Aunque la ciencia moderna haya tratado de explicarlo, a través de estudios genéticos o zoológicos, hay algo en esta historia que trasciende los laboratorios, una conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza salvaje. En un mundo donde casi todo ha sido cartografiado, donde los satélites pueden ver incluso el fondo del océano, el mito del Yeti nos recuerda que todavía existen lugares que escapan a nuestra comprensión. Las montañas del Himalaya, inmensas, cubiertas de niebla y nieve eterna, guardan silencios que ningún científico puede medir. Allí, entre glaciares y vientos helados, algo podría estar observando, o quizás solo esperando ser descubierto. Los habitantes del Tíbet y Nepal siguen creyendo. Para ellos, el Yeti no es un monstruo, sino parte de la identidad de sus montañas. Los ancianos narran historias de viajeros que escucharon sus pasos durante la noche, de sombras enormes que se desvanecieron entre los abismos, de ojos que brillan en la tormenta. Estas historias, pasadas de generación en generación, mantienen viva la chispa del misterio. Y quizás, al final, eso sea lo que más importa. No si el Yeti existe realmente, sino lo que representa. Nos invita a imaginar, a cuestionar, a no perder la capacidad de asombro. Cada mito, cada criatura legendaria, nos enseña que la frontera entre la realidad y la fantasía no siempre es tan clara como creemos. Detrás de cada historia hay una verdad más profunda: el deseo humano de explorar, de entender y de soñar. La ciencia continúa su búsqueda. Nuevas tecnologías, cámaras térmicas y drones han comenzado a mapear las zonas más inaccesibles del Himalaya. Y aunque aún no haya pruebas concluyentes, el misterio del Yeti sigue vivo, desafiando a la razón y alimentando la curiosidad de quienes creen que el mundo aún tiene secretos por revelar. Así que, la próxima vez que escuches el rugido del viento entre las montañas o veas una sombra moverse entre la nieve, recuerda: hay historias que no necesitan ser probadas para seguir siendo reales. Suscríbete para descubrir más secretos del mundo natural y sus criaturas más misteriosas. Porque a veces, los mayores misterios no se esconden en los laboratorios, sino en el corazón de la Tierra y en nuestra propia imaginación.